Tanta gente linda que hay en estos videos, me encanta. A los jóvenes solteros hay un curso que dice mejora tu marca personal, ¿no? Así que vengan a ese curso. Los que quieren, no sé si entienden el chiste. Algunos necesitan hacer más marca personal. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Están todos serios, viejo? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Bien? Estoy muy feliz de estar en casa de nuevo, nuestra casa origen. La verdad es que, gloria a Dios, me encanta volver a casa. Creo que, todos saben que estuvimos de viaje con la pastora Lisette. Estuvimos un mes afuera. Fue tremendo todo lo que hemos vivido, lo que Dios ministró a nuestras vidas. Estuvimos recibiendo y dando las dos cosas juntas. Visitamos varias iglesias en Estados Unidos, algunas iglesias que ya conocíamos, con quienes tenemos una relación cercana. Estuvimos ministrando en la iglesia Favor Church en Tampa, con el pastor Diego Bullón y Patti Bullón, y realmente nos encanta ver cómo esa iglesia, saben que conocimos a Diego y Patti Bullón, como dicen ellos, nosotros decimos Bullón. Los conocimos cuando nuestro hijo Joel se fue a vivir a Estados Unidos por un par de años, que se había ganado una beca jugando al fútbol para estudiar en una universidad. Y Lisette es una mujer que ora por sus hijos desde que nacieron, desde que estaba en la panza, ella ya oraba por sus hijos. Y me acuerdo su oración era: Señor, pone ángeles al lado de Joel, gente que lo esté acompañando en este tiempo, porque cuando un hijo de 18 años se te va a vivir a Miami, te pasan muchas cosas por dentro, ¿no? Decís, Señor, que todo lo que hemos sembrado en Él, realmente. Y fue un tiempo increíble, y Dios puso dos ángeles, una familia en realidad, que fueron Diego y Patti Bullón, y salimos a tomar un café con ellos y nos acordamos de ese momento donde los conocimos, donde ellos estaban recién soñando en su corazón de abrir la iglesia Favor Church. Y es increíble ir hoy a la iglesia y ver que ya es una iglesia que ha crecido, que está madura, que está desarrollándose, y ver cómo Dios convierte sueños en cosas hechas realidad con un simple sí. Con el simple de dos personas que decidieron comprometerse con Dios, dar su vida y pagar el precio de abrir una iglesia. Y hoy están en Tampa, a unos 300 kilómetros de Miami, en Florida, en el norte de Florida. Realmente es hermoso ver lo que Dios está haciendo. Estuvimos predicando en la iglesia, estuvimos con todo su equipo de liderazgo, ministrando también a su equipo, fue hermoso. También estuvimos fuimos a visitar un par de iglesias que teníamos ganas, como habíamos estado la pastora Lisette. Yo le llevé la valija, ¿no? Porque ella la habían invitado a ministrar en una conferencia en Dallas, y fue el primer lugar donde estuvimos, y realmente la rompió. Les puedo decir que fue increíble, fue tremendo lo que Dios hizo a través de ella. Y aprovechamos a visitar algunas iglesias. Estuvimos en Upper Room, que es una iglesia que realmente muy hermosa, donde Dios se mueve de una manera especial. Estuvimos en Bethel, Austin, ahí estuvimos ministrando al equipo de latinos. Están armando como una iglesia, están armando un servicio para latinos, así que estuvimos ahí ministrando a todo el equipo. Y estuvimos en un montón de iglesias, y cada vez que salíamos decíamos, qué hermosa iglesia que tenemos en Argentina. No porque esas iglesias eran malas, todo lo contrario, tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, pero realmente tenemos una hermosa iglesia. Y estamos muy orgullosos y muy felices de lo que somos como iglesia, de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que vamos a seguir siendo, porque hay un llamado grande para todos nosotros. Amén. Venía a mi corazón este versículo, está desde ayer dando vuelta en mi mente, y hoy cuando escuchaba las canciones. ¿Dónde está Jonathan? Jonathan, ponete de pie. Ustedes lo vieron a Jonathan. ¿De quién es este mexicano que empieza a cantar los domingos en la iglesia? Jonathan, ven un aplauso. Gracias. Y gracias al equipo de alabanza por haberlo recibido con tanto amor. Jonathan es hijo de un pastor amigo que tiene una iglesia en Laredo, en México. En la pandemia, a través del pastor Ángel Nava, dijo, no solamente, los pastores hacíamos iglesia online, pero él
tuvo un sentir del Señor y dijo, necesitamos un lugar donde también los pastores puedan, y él le puso de título, un lugar seguro. En el grupo de WhatsApp era un lugar seguro, donde puedan estar, donde puedan contar lo que les está pasando, cómo están viviendo todo este proceso de pandemia. Y ahí conocí al papá de Jonathan y realmente siguió nuestro contacto, ¿no? Siguió nuestro contacto después de la pandemia. Ese tiempo fue un tiempo hermoso y hace un par de meses me llamó y me dice, Pastor Cris, mi hijo está viajando para Argentina un mes, y cuando me dijo la fecha casi me muero porque yo no estuve casi, el viernes ya se nos va y yo no estuve esta semana, pero sé que lo han tratado muy bien y he querido que pueda estar en medio nuestro como uno más de casa. Es un hombre que está sirviendo junto a su padre en 2 iglesias que tienen, una en México y una en Estados Unidos. Es un hombre que está sirviendo a Dios y nos honra haberte tenido en medio nuestro. Así que si lo ves, puedes saludarlo, puedes decirle que bueno que estuviste, que tengas un buen regreso a México. Yo hoy le mandé un mensaje al padre que no me contestó y le puse, ya estamos firmando el pase, pero no sé si le gustó mucho el mensaje. Pero no, bueno, seguí ahí apoyando a tu papá. Estuvimos soñando muchas cosas, pero venía vuelvo a lo mismo. Este versículo a mi mente, que está en Isaías 55, dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Vengan a las aguas los que tengan sed. Hay agua, hay un río de Dios. ¿Se acuerdan de la palabra de este año más profundo que habla de un río que sale del templo y el Señor nos invita a venir a las aguas a tomar de ese río? El Señor te invita y hoy realmente el tiempo de alabanza fue una invitación a seguir tomando de ese río de Dios para tu vida. Amén. Y al costado de ese río, leímos en Ezequiel y en la palabra que Dios trajo de este río, dice que hay fruto en abundancia, que hay prosperidad, que hay bendición. Al lado del río de Dios siempre hay provisión. Por eso habla de un río y después habla de vengan y compren sin dinero. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, cuando Él es el centro de nuestra vida, todo lo demás es añadido. Mateo 6:36 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Y ese capítulo empieza diciendo, ¿por qué te preocupas del día de mañana? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Mirá las aves del cielo, que Dios las alimenta. Empieza hablando de la importancia que cada uno de nosotros tenemos para el Padre. Vengan al Señor, vengan a su presencia, beban del agua y compren sin dinero. Amén. Estamos llamados a vivir una vida sobrenatural. Estamos llamados a vivir una vida realmente en un reino sobrenatural. Las leyes de este reino no son las leyes de este mundo. Hay una iglesia muy conocida en Guatemala, el pastor Cash Luna. Una iglesia y un lugar que en uno de los países más pobres de Latinoamérica, donde Dios los ha bendecido, han construido una iglesia increíble que son ejemplo en ese país. Obviamente cuando lo construyeron, los medios de comunicación lo mataron y dijeron que estaba metido en el narcotráfico. Luego obviamente se confirmó todo lo contrario, pero no importa el lugar donde estés plantado, no importa el país donde estés, el reino de los cielos tiene leyes totalmente diferentes a esta tierra. Dios puede bendecir tu vida, Dios puede prosperar tu vida en todo momento. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Amén. Muy bien, y voy a traer la palabra que Dios puso en mi corazón para el día de hoy y tiene un poco que ver con esto. Le puse de título Principios de Generosidad. Creo que le podría haber puesto quizá otro título, pero tiene que ver con lo mismo, principios de generosidad o principios del reino que tenga que ver con la abundancia de lo que podemos vivir cuando estamos realmente plantados en el reino de Dios. Y dice en Proverbios 11, 24 al 25, dice así, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima a otros será reanimado.
Saben que en la Biblia podemos encontrar mandamientos, podemos encontrar leyes y también encontramos principios. Los mandamientos y las leyes son normas específicas dadas por Dios que regulan y regulaban la conducta de su pueblo. Y muchas veces creemos que como las leyes fueron dadas en el Antiguo Testamento, no tienen valor hoy en día. Pero la palabra de Dios dice que Jesús vino ¿a qué? A cumplir la ley. Es más, uno de los 10 mandamientos es no matarás. Pero Jesús dijo, antes se dijo no matarás, ahora yo te digo ama a tu enemigo. Jesús vino a cumplir la ley y Él llevó la ley a un nuevo nivel. No se anuló la ley del Antiguo Testamento. Jesús dijo, oíste que fue dicho que no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero yo te digo que cualquiera que desee en su corazón, ¿no? El Señor vino a cumplir la ley y a llevar la ley a otro nivel. Y muchas veces tenemos esa discusión de que la ley del Antiguo Testamento no tiene valor en el Nuevo. Entonces acomodamos esa ley a nuestro propio beneficio o tomamos aquello que nos beneficia y descartamos aquello que no. Pero hay una diferencia entre la ley y entre los mandamientos, que no voy a entrar ahora en eso, pero también están los principios del reino de Dios, que no son leyes, que no son mandamientos, pero son principios, son verdades del reino de Dios, en los cuales que expresan el carácter de Dios, que expresan el carácter de su reino, y en esas verdades son en las que tenemos que caminar. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hay verdades y hay principios que son universales y que son atemporales. ¿Sabes lo que significa que son universales? Que no tienen que ver con si crees o no crees en Dios. Hay personas que no creen en Dios, que no entregaron su vida a Jesús, pero que cumplen principios de la palabra de Dios y que ven los resultados de cumplirlos. Acá empieza diciendo aquellos cristianos que dan a manos llenas. ¿Dice así? Dice, unos dan a mano, no dice quiénes. Unos dan a manos llenas y son prosperados. Otros retienen más de lo que es justo y van a miseria. Los principios son universales y son atemporales. Y esto de vivir en los principios y en las verdades de Dios, te diría que a veces es hasta más difícil, porque es más fácil decir, esto es una ley y lo tengo que cumplir. Pero los principios son verdades que podemos elegir cumplir o no, que podemos elegir vivir o no. Ahora, el fruto de esos principios los ven aquellos que los hacen carne en su vida. Amén. No importa quién los aplique, siempre tendrán resultados de esos principios. Y necesitamos entender cuáles son esos principios. Muchas veces hay personas o hay naciones que no conocieron aún a Jesús, pero que aplican sus principios y se puede ver el fruto en ellos. Y uno ve a veces como injustas algunas cosas que viven personas que no son justas según la palabra de Dios, pero que viven principios de la palabra de Dios y que ven sus frutos. Y hay muchas veces cristianos, hijos de Dios, que conocemos los principios de Dios, que no los vivimos y no vemos sus frutos. Y en lo que tiene que ver con las riquezas, con las posesiones, hay principios. ¿Saben que una de las cosas que más se habla en la Biblia, los hombres que estuvieron en la temporada pasada, que estuve hablando justamente sobre esta temática, uno de los temas que más se habla en la Biblia tiene que ver con posesiones, tiene que ver con dinero, tiene que ver con riquezas. Jesús se ocupó de decir que allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Por qué? Porque él sabía y él sabe que hay un Dios llamado Dios Mamón, en minúscula, que es el Dios que está detrás de las riquezas y que cuando uno pone su corazón
en las riquezas o en las posesiones, está adorando a ese Dios con minúscula, llamado Dios Mamón. Y esto que acabamos de leer, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima a otros será reanimado. Es un principio de la palabra de Dios. Es un principio que podemos elegir hacer lo propio o no. Pero es un principio que tiene un sí y que tiene una consecuencia a ese sí. Tuve un familiar, no voy a decir quién, pero tuve un familiar, una persona que trabajó toda su vida, que prosperó, que le fue bien. No era rico, pero sí tenía recursos como para vivir toda su vida tranquilo. Pero su corazón estaba en lo que él había logrado, en sus bienes, y en vez de repartir, de ser generoso, de poder disfrutar con su familia, de disfrutar con los que él amaba, guardó, acumuló, al punto que no vivía como pobre, pero a veces parecía que era pobre. Controlaba todo, yo me acuerdo que hasta cuando hablabas por teléfono ponía un reloj de arena para cobrarte el tiempo. Recuerdo que cuando murió, hasta gracias a Dios entregó su vida a Jesús en los últimos años. Pero recuerdo que cuando murió hasta se encontró rollitos de dinero escondidos en los ladrillos. Dinero que no servía, porque guardar peso en un ladrillo. El que da a manos llenas prosperará. El que retiene va a pobreza. Y acá no habla de una pobreza económica, porque a él no le faltaba nada. Pero había una pobreza espiritual. Cuando el Señor habla de abundancia, a veces creemos que solamente habla de dinero, que habla de posesiones. Cuando el Señor habla de abundancia, habla de plenitud. Habla de vivir una vida en plenitud. ¿Saben que se dice que Argentina es el país que más dinero tiene debajo del colchón? ¿Saben eso? Dicen que si todos los argentinos sacaran los dólares del colchón, pagamos 5 de deuda externa más o menos. El que acapara va a pobreza. Uno puede decir, bueno, pastor, ¿qué quiere? En 2001 los bancos se quedaron. Sí, yo entiendo todo. Pero quizás ese dinero se puede invertir o se pueden hacer cosas para que se multiplique. Ya vemos en la Biblia que el que escondió bajo la tierra lo perdió todo. Y Argentina es un país, y no juzgo con esto, realmente viví el 2001 y sé lo que fue el 2001, y si vos me decís, ¿pondrías dólares en los bancos? No sé si lo haría. Pero que Dios me dé sabiduría para administrar de otra manera y poder multiplicar lo que Él pone en mis manos. Esconder no es la solución. Hay un principio bíblico que lo diga: el que retiene más de lo necesario va a pobreza. Y este familiar mío murió como si fuera en pobreza, aunque no era pobre. El que reparte se les es añadido, y el que guarda va a pobreza. Hay una historia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una historia muy conocida, donde Jesús quiso, a veces creemos que lo que Jesús quiso hablarle a este hombre tenía que ver con dar a los pobres, con soltar. Lo que Jesús quería enseñarle a este hombre era los principios del reino de Dios. Y esta es la historia del joven rico. En Mateo 19, 16, 22 dice: sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Y Jesús respondió, y me llamó mucho la atención esta frase: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Si quieres ser perfecto,
Y en ese si quieres ser perfecto, el Señor me hablaba, dice, no hagas lo que es ley y sabes que no tenés que infringir. Si querés ser perfecto, hacelo por amor y no por obligación. Si querés ser perfecto, dame tu corazón, porque hoy tu corazón está en tus riquezas. Creo que Jesús estaba desafiando a este joven a que vaya más allá de lo que estaba obligado a hacer. Lo desafió a que él mismo salga de ese deber ser, del deber hacer. Es verdad que en el Nuevo Testamento casi Jesús ni habla de los diezmos y las ofrendas. Jesús habla muy poco de eso, lo nombra una sola vez, cuando le quiso hablar a los fariseos diciéndole, ustedes cumplen toda la ley, pero les falta algo más importante. Pero Jesús siempre llevó la ley a un... ¿Sabes qué? Si querés servirme, si querés amarme, no hagas las cosas por obligación, hacelas por amor. Hacelas porque me amás, hacelas porque reconocés que no es el 10% lo que me corresponde, que todo es mío. Y que yo soy el rey. Y eso es lo que Jesús le quiso decir a este joven rico, y este joven no lo entendió. Este joven, Jesús lo estaba invitando a decirle, ¿sabes qué? Hasta ahora hiciste tu riqueza con tus fuerzas, con tu sabiduría, pero yo te invito a vivir una vida abundante, donde cuando uno da, cuando uno es generoso, recibe mucho más de lo que tiene. Te quiero traer a una vida donde ya no seas una persona legal que haga las cosas porque lo dice la ley, porque está escrito, sino porque ama. Porque soy lo primero en tu vida, porque no hay otra cosa más importante en tu vida. Jesús lo invitaba a vivir una abundancia que ya no esté basada en su capacidad, sino en la realidad del reino. Este familiar mío, todo lo que tuvo, lo tenía basado en su capacidad. ¿Y está mal? No, porque el Señor también dio según la capacidad. Pero debemos entender que todo es de Dios. Jesús quiso enseñarle a este joven rico este principio que dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Y cuando uno dice, uno dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, a veces pensamos en cantidades. No se trata de eso. Porque hay otra historia que está en Mateos 14, 13 al 21. Después léela, que es la historia donde Jesús alimenta a 5.000 hombres, dice, más mujeres y niños. Habrán sido unas 10.000 personas con solo 5 pescados y 2 panes. Pero aquel que trajo esos 5 pescados y 2 panes, ¿qué hizo? A mano llena dio lo que estaba en sus manos a disposición. Y dice que le fue añadido más. ¿Por qué? Porque no solamente comieron todas las personas, sino que sobraron 12 cestas llenas. ¿Alguna vez pensaron, ayer mientras preparaba esta palabra, pensaba, digo, ¿cómo habrá sido la discusión con la mamá de ese nene? No, nene. Es lo único que tenemos para comer nosotros. O el papá, no quiero... Es lo único que tenemos para comer. Y ahí Pedro sacándole los pescados y los panes, ¿no? de las manos. Dio a mano llena. Dio lo que tenía. Dio todo lo que tenía. Lo que no pudo hacer el joven rico, lo hizo este niño. Y ahí se experimentó este principio del reino. Aquellos que dan a mano llena reciben mucho más de lo que dieron. Y no solamente comieron todos, sino que sobró. Me imagino si este joven rico hubiese dado todo lo que tenía a los pobres, seguramente le hubiera bendecido a muchísima gente y Dios le hubiera añadido mucho más. A veces nos enoja y nos molestan. Obviamente hay formas y yo no estoy de acuerdo con la manipulación. Una vez estuve en una reunión hace muchos años. Todos saben que toco el saxo. Yo tenía un saxo en ese momento. Y estuve en una reunión donde realmente se habló todo de tal manera que uno hasta se sentía obligado a regalar su... Y yo me acuerdo que decidí regalar mi instrumento y después dije, no siento de Dios hacerlo. Y no lo hice. Pero después a los pocos meses el Señor, en medio de un evento en el que estaba
tocando el saxo, el Señor me dijo, quiero que dones tu saxo a tal persona, y lo hice. Y después el Señor me dio los 2 saxos que tengo, pero no estoy de acuerdo con manipular, pero sí estoy de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Y si Dios dice, aquellos que dan con manos llenas reciben mucho más de lo que dan, yo lo creo. Vivir en abundancia o escasez no es una decisión de Dios, es una decisión de cada uno de nosotros. Si vamos a vivir de acuerdo a los principios del reino o no. Y no hablo de riqueza, no hablo de pobreza, estoy hablando de abundancia o de escasez. Estoy hablando de un espíritu, estoy hablando de una manera de vivir. Y es una abundancia que está a disposición de los hijos de Dios cada día, la cual nos da paz en todo momento, sabiendo que tenemos un Padre que nos cuida. Amén. Y quiero traer hoy algunos principios que yo tomé para mi vida. He luchado mucho con esto. Me acuerdo cuando nosotros en el 2001 realmente nos quedamos económicamente muy mal con Lisette, con mi familia. Yo trabajaba en una empresa hermosa en Puerto Madero, comía todos los días en esos restaurantes de Puerto Madero y de golpe se terminó. Me quedé sin trabajo. Estuve varios años, estuvimos desde el 2001 hasta el 2007, realmente luchando, peleándola. Y cuando uno pasa esas situaciones difíciles, quizá se empiezan a pegar en nosotros algunas costumbres o algunos temores. Y recuerdo cuando Dios de vuelta empezó a prosperarnos, cuando estábamos en momentos difíciles, íbamos al supermercado y elegíamos qué comprar. Después, cuando llegó el momento donde podía comprar el dulce de leche, la Serenísima clásico, que es el que me encantaba a mí, no, compraba el Coto, por miedo a que me falte. ¿Está mal comprar el Coto? No, pero a mí me gustaba el otro. Cuando no pude, compraba el Coto o no compraba. Pero cuando Dios me prosperó y me bendijo, y me acuerdo de Eliseo diciéndome, Cris, si Dios nos bendijo, comprá la Serenísima. Si lo querés, si te gusta. Y yo decía, no, por las dudas. ¿No? Y había empezado ese por las dudas en mi corazón y ese miedo a perder lo que Dios estaba dando, hasta que un día el Señor me habló sobre ese espíritu de miseria que tenía que romper en mi vida. El Señor me decía, quiero prosperarte, quiero bendecirte, pero no me estás dejando, porque crees que todo se trata de vos en vez de que se trata de mí. Entonces empecé a aprender sobre temas de finanzas en el reino, de abundancia en el reino. Y realmente Dios fue transformando mi corazón, fue cambiando mi mente, fue enseñándome que sí puede haber momentos donde pasemos necesidad, pero eso no tiene nada que ver con vivir en abundancia o no, eso es un espíritu. Y como siempre digo, yo nunca llamo a la gente pobre gente humilde, porque la humildad no tiene nada que ver con lo que tenés en el banco. La humildad es una condición del corazón. Podés tener todo el dinero del mundo y ser la persona más humilde, y podés ser el más pobre del mundo y ser un orgulloso. No tiene nada que ver la humildad con la pobreza. Y eso es una mentira diabólica, porque a veces creemos que tenemos que mantenernos pobres para ser humildes. Es el diablo diciéndome, ¿sabes qué? Te quiero pobre. Ahora, ¿con esto que estoy diciendo es que todos tenemos que ser ricos? No, lo que estoy diciendo es que todos tenemos que vivir en abundancia. En la abundancia del reino, que tiene que ver mucho más que con el dinero. Hay gente que tiene dinero y no vive en abundancia. Este familiar mío no vivía en abundancia, no disfrutaba lo que Dios le había dado. Entonces lo primero que aprendí en mi vida es conocer los principios acerca de las posesiones. Si conozco la ley de la gravedad, si no conozco la ley de la gravedad, me subo arriba de un edificio del 10º piso y me voy a estrolar contra el piso, por más que no conozca la ley de la gravedad. Porque la ley funciona sin importar mi inocencia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Necesitamos conocer lo que habla la palabra de Dios. Tenemos tres diferentes... ya estoy terminando. Bueno, tengo mucho para hablar. No, vos dale. Tenemos tres
grupos de conexión de finanzas, diferentes, que hablan de diferentes temáticas. Tenemos un grupo que te enseña a administrarte, que habla de administración. Tenemos otro grupo que habla de lo sobrenatural de la finanza. Tenemos otro grupo que trabaja sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu en cuanto a la finanza. El pueblo que no tiene conocimiento es destruido. Las leyes y los principios de Dios se cumplen, los conozcas o no los conozcas. No saber o no conocer no me hace inocente, porque las leyes y los principios se cumplen siempre. 2 más 2 es 4, aunque vos quieras decir que es 5. No solo debemos conocerlos, sino aplicarlos a nuestra vida, obedecerlos, hacerlos carne y ponerlos en práctica. Hay muchos que dejan de ser generosos por malas experiencias. Ah, no, yo fui a una iglesia donde se afanaban en los diezmos. Yo fui a una iglesia donde se afanaban los diezmos. Yo. Y cuando me enteré de eso, ¿saben lo que hice? Dije, Señor, mi compromiso no es con esta gente, mi compromiso es con vos. Que otros hagan mal no me da el derecho a mí de desobedecer la palabra de Dios. Los principios se cumplen, nos guste o no nos gusten. Que crezcamos y aprendamos sobre sus principios y sus verdades. 2 Corintios 9:10 dice, Él da semilla, ¿a quién? Al que siembra. A nosotros nos encanta leer la primera parte, Él da semilla. Ok, al que siembra, no se la da a cualquiera. Si te da semillas y en vez de sembrarlas las guardamos, y va a buscar a uno que la siembre. Él da semilla al que siembra. Dar nuestro tiempo también es parte de nuestro amor y devoción a Dios. Estaba leyendo Éxodo, cuando van a construir el templo de Moisés. Dicen que Dios dio capacidades y que la gente ponía de su tiempo para construir el templo. Ser generosos con los que menos tienen. En Proverbios 19:17 dice que cuando le damos a Dios, a los pobres, le estamos prestando a Dios. Wow, qué bueno es prestarle a Dios porque Él paga bien. ¿No? Malaquías 3:10 dice que no falte alimento en mi casa. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que la obra siga avanzando. Principios, verdades. ¿Te vas al infierno por no cumplir principios? No, para nada, somos salvos. Pero te perdés un montón de bendiciones por no entender los principios de la palabra de Dios. Nuestra inocencia, nuestra falta de conocimiento no nos hace inocentes. Segundo punto que aprendí, todo es de Dios. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuantos lo habitan. Dios es el creador de todas las cosas y Él nunca transfirió su creación a nadie. Él es dueño de todo. Él es dueño de nuestros hijos. Cuando entregamos nuestros niños a Dios, lo que estamos diciendo, gracias por prestármelo, pero es tuyo. Y tenemos que recordarlo cuando nacen, pero también cuando crecen, ¿no? Porque a veces el Señor los quiere usar o llevárselos para otras cosas y como padres decimos, no, Señor, déjamelo cerquita. El 100% de lo que tenés es de Dios. Y si no me crees, fíjate la historia de los antiguos faraones de Egipto. Ellos se enterraban con todas sus pertenencias. Felices los que encontraron esas tumbas, porque no se llevaron nada. Así como venimos al mundo, como Tarzán, ¿no? Como Adán, no como Tarzán. Era como Adán, no Tarzán. Así como venimos al mundo, nos vamos. No te llevas nada. Yo amo eso de Dios. Porque la palabra dice que los reyes de este mundo se apoderan de la gente y se hacen dueños de la gente. ¿No? Y a mí me encanta, porque ellos nacen desnudos y se van desnudos, como todos nosotros. Todo es de Dios. Y cuando entendemos que todo es de Él, es cuando estamos dispuestos a preguntarle todo el tiempo, Señor, ¿cómo querés que administre tus bienes? ¿Cómo querés que administre lo que pusiste en mis manos?
esta verdad te va a permitir vivir en la abundancia del reino y dejar de lado la escasez de esta tierra. Y es una pregunta para hacernos permanentemente: Señor, ¿todo lo que tengo es tuyo realmente en mi corazón? ¿Estoy dispuesto a darte todo así como me lo diste? Dicen los empresarios que lo mejor que te puede pasar como empresario es perderlo todo, para después volver a empezar y darte cuenta que así como viene se puede ir. Todo es de Dios. Todo es de Dios y tenemos que entregar. Este es un principio y una verdad que tenemos que hacer la carne en nosotros. Hace unos meses tenía un dinero guardado en mi casa, que lo tenía guardado para pagar algunas cosas del Señor. Nosotros todos los martes venimos acá a hacer un full day. Si trabajás de tu casa y querés estar un martes sirviendo en la iglesia, trabajando mientras servís, te invitamos a que vengas de las 9 de la mañana, que tenemos un tiempo de oración. Pero ese día el Señor me dijo: agarrá la plata que tenés guardada y llévatela. Yo dije: ¿para qué? No tenía idea para qué. Entonces la guardé, la traje en el bolsillo. Y durante todo el día no sentí de parte de Dios qué hacer con ese dinero. Y yo decía: Señor, ¿para qué me lo hiciste traer? Y cuando me estaba yendo, estoy saliendo por acá, por la calle acá atrás, y veo un cartonero llevando su carrito. Y el Señor me dice: es para él. Puse el freno, le dije: tomá, esto es para vos, que Dios te bendiga. No sé qué pasó, habrá sido un día feliz de su vida. Pero todo es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Y si Él dice, obedecemos. Y ahí está el tercer punto: obediencia inmediata. Y si bien a Dios hay que obedecerlo rápido, siempre, en lo que tiene que ver con nuestros bienes hay que ser más rápido todavía. Porque les voy a decir que muchas veces Dios me habló y dije: bueno, después lo hago, y no lo hice. Porque después empezamos con todos nuestros pensamientos: ay no, pero justo esto lo tengo, y empiezo. Pero aprendí que que si todo es de Dios, tengo que tener una obediencia inmediata en lo que Él hable a mi corazón. Apenas Dios te hable, obedece, porque después cuesta. Te lo dice alguien que muchas veces Dios le habló y no obedeció, y después no lo hice. Después me arrepentí y Dios siempre nos da otra oportunidad. Pero aprendí eso, ¿no? Con la pastora Lisette ofrendamos 2 autos a la iglesia. Uno hace muchos años, cuando se compró este lugar, un duna verde que teníamos hermoso. Y el Señor nos llamó a ofrendarlo porque en ese momento había que pagar este lugar, y lo hicimos. Y después tuvimos 7 años sin auto. No era que el que da, Dios prospera. Bueno, está bien, lo que pasa es que los tiempos de Dios no son los nuestros. Quizá Dios quería que aprenda cosas, o yo era duro y tenía que aprender otras cosas, pero obediencia rápido. Y el otro auto lo ofrendamos. Ustedes se acuerdan cuando hablé sobre el libro Una vida de bendición, que el Señor nos había hablado en nuestro corazón de ofrendar uno de nuestros autos a la familia de Jorge y Ani. Y realmente todo ese tiempo estábamos con Lisette diciendo: ok, sabemos que esto es de Dios, sabemos que lo vamos a hacer, ya está la decisión tomada, pero Señor, necesitamos otro auto porque... Y me acuerdo que ofrendé el auto, y cuando bajé la plataforma, sin saberlo, alguien me dice: hace 2 semanas Dios me viene hablando que te tenía que dar mi auto. Fue un poco más rápido, ¿no?, que la otra vez, que tardó 7 años. Pero a medida que vamos obedeciendo a Dios, vamos entendiendo esos principios del reino. Que todo se trata de Él, no de nosotros. Y hay veces que quizás no vemos el impacto de lo que hacemos, pero obedecimos a Dios. Me pasó y les estoy contando historias que me fueron pasando hace un par de meses. Me junté con un hermano de un grupo de música de Colombia que vienen cada tanto, y cuando vienen tomamos café, y me senté a tomar un café con él. Lo invité, y cuando no tenía efectivo, así que le dije a la mesera si tenía un Mercado Pago para poder transferirle, y le iba a transferir 3.000 pesos de propina. Perdón, se me mezcla el inglés. Mentira. No, les digo una cosa. Llegué a Estados Unidos, los primeros días dije: estoy tirando la plata con el profesor de inglés. Estoy tirando la plata, no entiendo nada. Después me fui acostumbrando y hablé bastante bien, ¿no, mi amor? Me defendí bien. Bueno, entonces se me mezclan las palabras.
Bueno, ahí estoy, le iba a dar 3.000 pesos de ofrenda y el Señor me dice, agregale un 0 más. ¿What? 3 veces lo que me sale el café. Nada, obediencia inmediata. O sea, yo la propina se la di cuando ya me había ido. No sé qué pasó, no sé si Dios le ministró, no sé, no me interesa. A mí me interesa que obedecía a Dios. Obediencia inmediata. Y el último punto, que también lo tomé como mi vida y un principio. Si quiere el equipo puede venir ya estoy terminando. Pobres. Es que cuida de mí. Porque sé que todo es de Dios. Sé que tengo que conocer sus principios. Sé que tengo que obedecer de manera inmediata, pero también sé que Él cuida de mí. ¿Saben por qué cuida de mí? Porque soy su hijo. Y un padre cuida de sus hijos. Mateo 6:26 dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Decirle a la persona que tenés al lado, yo valgo más que un gorrión, que un pajarito. Vales más. ¿Por qué nos preocupamos? Dios cuida de nosotros. El Padre cuida de mí. Valgo mucho más que un pájaro. ¿Viste alguna vez una paloma muerta de hambre? ¿Un pajarito muerto de hambre? ¿Viste alguna vez? Yo nunca vi. Al contrario, ahí vas a la plaza del Congreso y están más gordas las palomas que... Tenés que estar convencido que Dios cuida de vos. Y ese convencimiento no puede venir de un corazón preocupado o angustiado. Debe venir de un corazón confiado. Que soy un hijo, que soy una hija de Dios. Dios cuida de mí. No me importa lo que puede pasar. El viernes llegamos, hacía 15 minutos que habíamos entrado a nuestra casa. El pastor Tommy nos había venido a buscar con su flamante esposa Anto. Y de golpe estoy sentado y escucho ¡boom! Me tembló la casa. Pensé que se me había caído una avioneta en el techo. No, era la explosión. Yo vivo a 2 kilómetros, 1,5 kilómetros de donde fue la explosión en Ezeiza. Dios cuida de mí. Dios cuida de nosotros. Siempre Dios cuida de nosotros. Fui joven y he envejecido, Salmo 37:25, pero nunca he visto al justo en el abandono ni que sus hijos mendiguen pan. Dios cuida de mí. Y el último punto, fe expectante. Fe expectante. Si bien no negociamos con Dios, podemos tener esa fe expectante de un hijo de Dios que sabe que su Padre cumple su palabra, que bendice y ama a sus hijos y los quiere ver bendecidos y prosperados en todo. Ay, no, yo no voy a negociar con Dios, que si doy, Él me da. Yo doy a Dios porque amo a Dios, pero sé que Él cumple su promesa. Y cuando doy, ¿saben? Muchas veces me pasó hace 1 mes y medio. Bueno, le digo lo que me pasa, que me ponen cara acá, pero le digo testimonios personales. Estaba acá en el momento de la ofrenda y iba a dar un dinero y el Señor me dice, no, poné todo lo que tenés en Mercado Pago. Y yo empecé, Señor, tengo que pagar cosas esta semana. Poné todo lo que tenés en Mercado Pago. Entonces dije, ok, Señor, vos te ocupás. Listo. Y ahí activó mi fe expectante. ¿Cuál es? Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Porque lo tenés que hacer. Porque no sé cómo lo voy a hacer. Yo no lo puedo hacer. ¿Cómo lo vas a hacer vos? Fe expectante. Y Dios siempre se ocupa. Miren, les puedo decir a lo largo de mi vida que siempre que di a Dios fue en el mejor banco que invertí en mi vida. Dios prospera, Dios bendice. Seamos rápidos en obedecer. Tengamos fe expectante. Negociar con Dios no es esperar que Él nos bendiga. Negociar con Dios es cuando mi obediencia a Él es condicionada. Eso es negociar con Dios. Yo te doy si vos me das. Pero negociar con Dios no es decir, Señor, yo te doy porque te amo, pero sé que vos
bendecís mi vida, que vos te ocupás de mi vida y que nada me va a faltar. Y sé que algún milagro, algo vas a hacer de acuerdo a esta semilla, a esto que estoy sembrando, a esto que estoy dando. Eso no es negociar con Dios. Negociar con Dios es cuando somos condicionales. Ah, no, ¿sabes qué, Señor? Te di un auto y tardaste 7 años en dármelo. Me pedís otro, no te lo voy a dar. No, Señor, no importa, tardaste 7 años. No me importa si tardás otros 7. Yo te doy porque me amás. Yo te doy porque te amo. Yo te doy porque te obedezco. Llega un momento donde Dios empieza a responder los deseos. Debemos regar las semillas y ser perseverante con una fe expectante. No está mal que cuando das digas, Señor, quiero ver el fruto de esta semilla. Quiero verlo, mostrame ese fruto. No está mal, no está mal. Está mal cuando lo hacemos de una manera negociando. Tener fe y plena confianza que soy su hijo y que Él es mi Padre siempre y que siempre nos prosperará y nos responderá. Amén. Amén. Ponete de pie. Mi sueño como pastor de esta casa, y lo hemos visto a lo largo de los años, los que viven en esta iglesia hace 20 años, han visto cómo hemos prosperado como casa, como iglesia, pero también cómo hemos prosperado en lo personal. Me encanta ver muchas personas que quizá no tenían ni dónde vivir, ni un techo donde vivir, cómo Dios los ha prosperado. Hoy cuando llegué, un voluntario me contó un testimonio personal de cómo él se compró una casa sin dinero. Cómo Dios me dice, no, pastor, hace un par de años, él ni sabía que iba a predicar de esto. Hace un par de años Dios me dio una casa sin dinero. El hombre que me alquilaba era un 1 de diciembre, me dijo el 20 te tenés que ir. Y mi esposa, que en ese momento era cristiana, me dice, quédate tranquilo que vamos a comprar una casa. Y yo le decía, ¿pero quién va a comprar una casa? Él me dice, yo no era cristiano, pero era Dios diciéndome, quédate tranquilo. Dice, al mes y medio habíamos comprado nuestra casa sin dinero. Vengan los que tengan sed, vengan y compren sin dinero. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Tiempo de vivir en abundancia y mi sueño es ver esta casa prosperada. Ver a cada familia, ver a cada joven ser prosperados, entendiendo los principios del reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Jesús, porque vos sos un Dios abundante, un Dios que nos quiere ver vivir en abundancia, Señor. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Señor. Padre, declaramos que todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Declaramos que nuestra vida es tuya, Señor. Padre, pasa tan rápido la vida, Jesús, y lo único que permanece es aquello que es eterno, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, te entregamos todo a ti, Jesús. Si hay cosas que aún son nuestras, te las entregamos a ti, Señor. Nuestros sueños, nuestros proyectos, Señor, mismo aquellas cosas que están en nuestro corazón, que deseamos, pero que todavía no tenemos, sean cosas económicas o sean sueños personales. Señor, te los entregamos a ti, porque todo es tuyo, Señor. Padre, tú nos llamas a vivir en una vida de abundancia, en una vida de plenitud. Y hacia ahí vamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si hoy estás en este lugar por primera vez, o si todavía no pudiste entregar tu vida a Jesús, yo quiero decirte que Jesús dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a pagar un precio. Él entregó su vida para que vos puedas vivir esa vida en abundancia. Por eso en esta mañana quiero darte la posibilidad de que entregues tu vida a Jesús, que entregues tu corazón a Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta de nuestro corazón, golpeando. Y si alguno abre la puerta del corazón, Él entra en nuestra casa y cena con nosotros y nosotros con Él. Jesús nos llama a una relación personal. Por eso, si hoy estás en este lugar y todavía no entregaste tu vida a Jesús, vamos todos a cerrar nuestros ojos y a repetir juntos esta oración. Y yo te animo a que vos puedas hacerla en voz alta
lo vamos a hacer todos para que nadie sienta que está hablando solo. Decía así: Señor Jesús, te doy gracias porque pagaste el precio para que yo pueda vivir en abundancia. En esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido a mi manera y quiero pedirte que entres en mi vida. Quiero vivir a partir de hoy según tus principios. Amén. Amén. Nadie abra sus ojos. Me gustaría saber, solo te voy a pedir esto, pero si hoy por primera vez hiciste esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero bendecirte desde acá adelante. Solo te voy a pedir esto. Allá atrás, Dios te bendiga. ¿Alguien más que hoy haya entregado su vida a Jesús? Ahí atrás, otra persona. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más? Otra persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Hoy es el principio, el comienzo de